días para todos. Para mí es un placer estar con ustedes y espero que esta charla pues sea de la utilidad para la labor que ustedes hacen en esta red de comités. Entonces, bueno, el enfoque de la charla son los biobancos en Colombia y vamos a hablar específicamente de la nueva ley de Colombia, la ley 2287 de 2023. Entonces, como antecedentes, entonces tenemos que efectivamente en los últimos años ha habido un incremento notable que ha promovido la creación de sistemas y redes de biobancos o biorepositorios progresivamente más avanzados. Y hoy, actualmente, los biobancos se han convertido en plataformas tecnológicas que son esenciales para el avance de la investigación biomédica, ya que proporcionan a los investigadores no solo las muestras biológicas las muestras biológicas que requieren para sus investigaciones, sino los datos que pueden ser datos personales, epidemiológicos, clínicos, genéticos, etcétera, que pueden ser relevantes para el investigador, para los biobancos y para el buen uso de las muestras humanas en investigación biomédica. A pesar de ello, en Colombia, el establecimiento de sistemas y plataformas específicas de biobancos aún es incipiente y el desarrollo de legislaciones en este campo es muy reciente. Sin embargo, tenemos algunas leyes, algunas normas en Colombia que pueden tener algunos apartes que son aplicables a biobancos. Entonces, como ejemplo, tenemos la Ley 9 de 1979, en donde efectivamente se dictan todas las medidas sanitarias para tener licencias para instalación y funcionamiento de cualquier establecimiento. La Ley 23 del 81, en donde se dictan normas en materia de ética médica y efectivamente empieza a aplicar el requisito del consentimiento informado de pacientes para aplicar procedimientos médicos. Aquí les muestro otras, pero voy a resaltar algunos. La Ley 13 de 74 de 2010 se crea el Consejo Nacional de Bioética como un ente, como una entidad o como un consejo para establecer diálogos interdisciplinarios para formular y resolver dilemas que plantea la investigación. Ya en la Ley 1408 de 2010, aquí lo traje a consideración porque me pareció muy relevante. Se crea el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos como una base de datos que contiene muestras biológicas recuperadas de los restos humanos de personas desaparecidas. La ley 1581 de 2012 es aquella que nos dicta todas las disposiciones para la protección de datos personales y que pues tenemos que tener actualmente en mente. La resolución 134437 del 91 y la resolución 8430 del 93 son aquellas que dan las disposiciones para constituir los comités de ética hospitalaria, adoptar el decálogo de los derechos de los pacientes y establecer las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, respectivamente. Por su parte, la resolución 2378 de 2008 es donde se adoptan las buenas prácticas clínicas para instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos. El decreto 1101 del 2001 y el decreto 1375 de 2013 es donde se crea la Comisión Intersectorial de Bioética y se nombran sus miembros, y en este último, el de 1375 de 2013, se reglamenta las colecciones biológicas. Entonces, fíjense que no es que tampoco tuviéramos nada a nivel de biobancos, ya hay algunas leyes y normas que regulan el funcionamiento del manejo de muestras biológicas y de colecciones biológicas en el país. Específicamente, ¿cómo fue? Les traje aquí esta hoja, este diagrama que elaboré para mirar la hoja de ruta de qué pasó con el proyecto de ley hasta llegar a la ley 2287 de 2023. Entonces, hacia el año 2016 fueron convocadas varias instituciones, tanto de educación superior como centros, institutos de investigación, y se reunían estas instituciones, se reunían estas instituciones para empezar a formular el proyecto de ley para regular los biobancos y el uso de muestras biológicas en el país. Hacia el año 2017, entonces ya se formula el proyecto de ley 237 de 2017. En el 2018 hacen ajustes y entonces ya se llama proyecto de ley 098.
En el 2019, este proyecto de ley es publicado en la Gaceta número 630 y en el 2020 este proyecto de ley del Senado es nombrado proyecto de ley 168. En el 2021 este proyecto de ley pasa a Cámara denominándose proyecto de ley 319 de 2021. Es de resaltar que en todos estos años estas instituciones, centros y personas de cada institución que tiene como protagonismo con biobancos y con la salud humana, pues fueron trabajando durante todos estos años hasta llegar a la actualidad. Entonces, en el año 2021 tenemos el proyecto de ley de Cámara 319 de 2021 y en el 2022 tuvimos la noticia que el proyecto de ley del Senado 374 de 2022 y proyecto de ley 319 de 2021 entraba a tercer debate. Eso fue el 5 de septiembre de 2022. Este tercer debate fue en la Comisión Séptima del Senado con la sorpresa, y fue publicado en la Gaceta 1027 de 2022, y con la sorpresa para todos que el 13 de enero de 2023 fue publicada la ley 2287 sin tener ninguna trazabilidad desde septiembre hasta enero. Durante esta ley y hasta 2 años tenemos que estar todos los biobancos registrados en el Sistema Nacional de Biobancos. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es crear el Sistema Nacional de Biobancos y regular el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica y dictar otras disposiciones. ¿Quiénes son las instituciones que estamos involucradas en la ley? Entonces está el Ministerio de Salud y Protección Social como entidad rectora de la ley, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, como entidades coordinadoras, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, y la Superintendencia de Salud como entidades de vigilancia y control, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que tendrá que dar recursos a estas entidades coordinadoras para poder tener capacidad instalada y tener el funcionamiento del Sistema Nacional de Biobancos. Y el Consejo Nacional de Bioética, que a partir de esta ley adquiere nuevas funciones un poco diferentes, o un poquito más enfocadas a este tema de biobancos que las que eran asignadas desde el año 2010. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? Crear el Sistema Nacional de Biobancos, regular la constitución, organización y funcionamiento de los biobancos en Colombia con fines de investigación biomédica y tecnológica para la obtención, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y cesión de muestras biológicas humanas, sus derivados y muestras relacionadas con la salud humana, así como toda la información asociada a estas muestras. Ello con sujeción a la dignidad e identidad humana, diversidad étnica y cultural del país y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, antes de entrar en materia, pues tengo que hacer una aclaración. No nos vamos a detener artículo por artículo de la ley, sino que traté en esta presentación de sacar lo más relevante y que pueda tener impacto en las tareas que tenemos que hacer solo como investigadores y también como comités de ética. ¿Cómo se define biobanco? Entonces aquí traje la definición que está descrita en la Ley 14 de 2007 de investigación biomédica, que es un referente español a nivel mundial. Entonces, en esta ley se define un biobanco como aquel establecimiento público-privado sin ánimo de lucro que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines de diagnósticos o de investigación biomédica y que está organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. En nuestra ley 2287, el biobanco con fines de investigación biomédica y biotecnológica se define como toda organización pública o privada sin ánimo de lucro que posee colecciones de muestras biológicas humanas con datos asociados que pueden ser, como ya les mencionaba, datos personales, información clínica, genética, biológica, entre otras, bajo parámetros estandarizados y de calidad, cuya finalidad es la investigación de la salud humana. Entonces, fíjense que las dos definiciones se parecen mucho, aunque en la ley 2287 colombiana se dice que es colecciones de muestras biológicas humanas.
y su información asociada. Entonces, ¿cómo definimos la investigación biomédica? La investigación biomédica, según esta misma ley biomédica española, la define como que es la investigación biomédica y en ciencias de la salud es un instrumento clave para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los ciudadanos y para aumentar su bienestar. Otra definición que encontramos es la investigación científica destinada a obtener conocimientos y proponer soluciones a problemas de salud de las personas y la población, y es aquella rama de la investigación científica que se enfoca en recopilar información que sirva para proponer soluciones a problemas en el ámbito de la salud, que tenga participación humana como sujeto de observación para estudios de fenómenos fisiológicos, patológicos o bioquímicos, y que además se clasifica en investigación básica, aplicada, translacional y epidemiológica. Entonces, esta ley cómo define un sistema nacional de biobancos? Está definido como aquel conjunto de instituciones, normas y procedimientos que va a estar dirigido por el Ministerio de Salud y Protección Social, coordinado por MinCiencias y el Instituto Nacional de Salud y vigilado por la Superintendencia de Salud y el INVIMA, cuyo objetivo principal es promover, autorizar, apoyar y verificar el funcionamiento de los biobancos y las redes de biobancos en Colombia, así como conocer todo el material biológico humano que está disponible en el país y que va a facilitar el avance en la investigación en salud y biomedicina. Por su parte, conocemos o describimos redes de biobancos como aquel conjunto de biobancos que se registra ante este Sistema Nacional de Biobancos para la cooperación técnica y científica nacional y o internacional para el fortalecimiento de los biobancos y que estarán técnicamente coordinadas, ya les dije, por las instituciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, MinCiencias, el Instituto Nacional y vigilados por la Superintendencia de Salud y el INVIMA. Entonces, ¿cuáles son los principios como generales? Esto no me deja ver. ¿Cuáles son los principios generales que están acotados en la ley? Entonces, lo primero, la protección a la dignidad, identidad, intimidad personal, familiar y a la no discriminación del donante o sujeto fuente por cualquiera de las características clínicas, biológicas, genéticas, étnicas, culturales o de cualquier índole, principio que va de la mano con el respeto a la autonomía del individuo en cuanto él tenga el derecho a decidir si quiere donar o no su muestra, si quiere donar o no su información asociada, y además que se respete lo que él escriba o autorice en el consentimiento informado. Esto está de la mano con el respeto por las diferencias culturales del país, reconociendo los saberes, prácticas, costumbres y medios tradicionales de las diferentes comunidades étnicas que tiene nuestro país. La confidencialidad de los datos personales, la información clínica, genética y biológica, y la reserva conforme a lo establecido en nuestra Ley 1755 de 2015 de protección de datos. La prevalencia de la salud y bienestar del ser humano sobre el interés de la sociedad o de la ciencia es muy importante. No importa si estamos en emergencia sanitaria o no, siempre tiene que haber interés, tiene que prevalecer el respeto y la protección del ser humano individual sobre el interés de la sociedad o de la ciencia. Las buenas prácticas en el ejercicio de las investigaciones biomédicas, biotecnológicas y epidemiológicas que utilizan muestras biológicas humanas y su información asociada. Y de allí de la mano el respeto por el material biológico recolectado, custodiado, procesado, almacenado, gestionado o cedido. Adicionalmente, la solidaridad y cooperación internacional, respetando, materializando y promoviendo siempre acuerdos, convenios y políticas internacionales. Es de recordar que bajo todos estos principios, toda la donación y utilización de muestras biológicas es gratuita. Ya miramos en la definición que son establecimientos sin ánimo de lucro, sin desconocer que hay gastos conexos del manejo de las muestras, procesamiento, envío y demás que sí deben estar incluidos. Bueno, entonces, ¿a quién aplica la ley? Recordemos que la ley siempre está enfocada en la investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica. Entonces, aplica la ley a todos los profesionales que manipulemos cualquier material biológico de origen humano, sus derivados, aislamientos, muestras relacionadas con la salud humana, así como información clínica, genética, biológica que esté asociada a esas mismas muestras.
También a aquellos que son responsables de los restos de los remanentes de material biológico humano que son procedentes de intervenciones terapéuticas o diagnósticas y que posteriormente vayan a ser utilizados en investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica. Aplica a todo el Sistema Nacional de Biobancos, a las redes y demás personas o organizaciones que recolecten, procesen, almacenen, custodien o adquieran, entre otros aspectos, material biológico humano y cualquier otra muestra relacionada con la salud pública con fines de investigación en salud humana. Adicionalmente, a todas las colecciones biomédicas públicas o privadas que estén bajo custodia de personas naturales o jurídicas y que se encuentren por fuera del ámbito de un biobanco. Adicionalmente, a todas las instituciones que proveen o custodien muestras biológicas humanas, derivados, aislamientos relacionados con salud humana y la información asociada a ellas. Por otra parte, a toda la investigación con medicamentos en seres humanos, cuando al finalizar el estudio clínico, las muestras estén todas las muestras biológicas y vayan a ir a un biobanco. Es muy importante esta como disposición que tiene la ley, que aplica a las colecciones de muestras biológicas y relacionadas con la salud humana que con anterioridad a la vigencia de esta ley se encuentren funcionando en el territorio nacional, excepto las colecciones forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, que tienen otras regulaciones y disposiciones. Es muy importante y aquí les muestro una de las nuevas funciones que adquiere el Consejo Nacional de Bioética. Aplica a todos los proyectos de investigación científicos en investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica y que previamente hayan sido aprobadas por el Consejo Nacional de Bioética. Y también a todos los requerimientos aplica para la entrada o salida de material biológico del territorio nacional. Entonces, ¿cómo deben estar estructurados los biobancos en Colombia? Entonces, nos dice que el Sistema Nacional de Biobancos estará constituido por el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector, MinCiencias, el Instituto Nacional de Salud como coordinadores, la Superintendencia de Salud y el INVIMA como autoridades sanitarias, el Consejo Nacional de Bioética y un delegado de las Facultades de Ciencias de la Salud o de Medicina como ente asesor y consultor y las demás instituciones, procedimientos y normas determinadas para el cumplimiento de su objeto. Cada una de estas instituciones deberá designar un delegado del nivel directivo, quienes deben reunirse por lo menos una vez al semestre para evaluar cómo va el funcionamiento de los biobancos y lo debe hacer constar a través de actas. Independientemente de cómo esté conformado un biobanco, todos los biobancos que se registren en el territorio nacional a partir de la promulgación de esta nueva ley deberán contener en su organigrama 2 directores. Un director legal que asume las funciones del representante legal conforme a las normas vigentes y un director técnico científico quien asumirá las funciones de relacionamiento del biobanco y garantizará las buenas prácticas y estándares de calidad en el biobanco. Ellos dos deberán, independientemente del resto de personas que hagan parte del biobanco, entonces deberán elaborar, publicar y socializar informes anuales de gestión que incluya todos los mecanismos de transparencia para la ciudadanía. También en esta ley se incluyen requisitos para la constitución de los biobancos. Entonces se indica que las solicitudes para la constitución de un biobanco deben elevarse ante el Sistema Nacional de Biobancos una vez esté creado en el Ministerio de Salud y Protección Social, quien va a definir el procedimiento para la constitución de los biobancos en el territorio nacional en coordinación con MinCiencias, el Instituto Nacional de Salud y el Consejo Nacional de Bioética. Una vez que el Sistema Nacional de Biobancos esté establecido y haya una solicitud de creación de un biobanco, este Sistema Nacional de Biobanco tendrá un periodo máximo de 3 meses para responder a esta solicitud. Por su parte, en la organización de biobancos, está claro que el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con MinCiencias, el INS y el Consejo Nacional de Bioética, van a definir los requisitos mínimos para la organización y operación de los biobancos en el territorio nacional. Tendremos que expedir un manual de buenas prácticas de biobancos en donde se incorporen todos los temas de confidencialidad y reserva de la información,
que para los casos de manejo de muestras biológicas humanas es requerido. Entonces, ¿cuáles serán las funciones del Sistema Nacional de Biobancos? Entonces, la primera es autorizar la creación y funcionamiento de los biobancos nacionales o internacionales públicos o privados. La segunda, promover la creación y el fortalecimiento de los biobancos. La tercera, crear, divulgar y mantener actualizado anualmente el Registro Único Nacional de Biobancos y adicionalmente también crear, divulgar y mantener actualizado el registro de las colecciones biomédicas en los sitios web de cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Biobancos. El cuarto, registrar las colecciones biomédicas por fuera del ámbito de un biobanco. Y quinto, velar por la organización de los biobancos en redes y proporcionar el soporte que sea necesario para su funcionamiento. En cuanto a la publicación, entonces la ley indica que los biobancos tienen la obligación de hacer pública la información de las muestras biológicas que posean y deban registrarlas ante el Sistema Nacional de Biobancos de acuerdo a los procedimientos establecidos, quien a su vez lo divulgará en su sitio web. Los biobancos tienen la obligación de publicar en un repositorio que tendrá que crear MinCiencias o la entidad que haga sus veces todas las investigaciones, los proyectos de investigación y los estudios académicos y científicos que se realicen con muestras biológicas humanas, garantizando la confidencialidad de los datos personales de los sujetos fuentes y de los donantes. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien o tienen preguntas o continúo. Gracias, profesora María Luz. Pues por mi parte va bien. No sé si de pronto alguno de los integrantes de la red o de las personas invitadas tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora María Luz. Nelly, creo que posiblemente Nelly tiene alguna Eh, pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy interesante la exposición. Tengo como ese componente de que ustedes darían la autorización también para los biobancos internacionales. ¿A qué se refieren bancos internacionales? Biobancos. Bueno, en partes de la ley dice no biobancos internacionales, sino, por ejemplo, hay un investigador, digamos, un grupo de investigación en Colombia, tiene un biobanco de muestras de cáncer y está en convenio con un investigador que trabaja con otras muestras de cáncer, digamos, en Londres. Entonces, la idea es establecer todas las disposiciones o los lineamientos para que ese investigador que trabaja en Londres, ¿cierto?, pueda utilizar las muestras del Biobanco Nacional, que está aquí, esas muestras de cáncer, con todos los acuerdos, con todos los principios de confidencialidad, acuerdo de transferencia de material, consentimientos informados y demás. Entonces, esos son los lineamientos. Siempre tiene que haber un convenio y tiene que haber una autorización del Biobanco Nacional, de sus directores legales y técnicos, ¿cierto? Y en casos de que sea necesario, por el Consejo Nacional de Bioética para poder establecer ese convenio y poder hacer sesión de muestras de un lado al otro. Muchas gracias. La doctora Ana María Pacheco tiene una pregunta, tiene la mano levantada. ¿Sí, señora? Buenos días, sí, yo tengo, bueno, son varias inquietudes, no sé, en la medida en que usted vaya avanzando en la conferencia, si de pronto despeja las dudas. Bueno, la gran duda son, bueno, entendemos que después de que se promulga una ley, hay una serie, uno o varios decretos reglamentarios que operativizan, pues, como las acciones, pues, de la ley. Mire que estamos pues ya en el octavo mes y bueno, puede que del año no hemos visto pues como el decreto, no sé si usted tiene alguna información. Y la otra cosa es que en la lectura de la ley, por ejemplo, hay varias preocupaciones que surgen con respecto pues a definiciones como las colecciones privadas. O sea, me parece pues que el concepto como una colección privada es algo pues que no está claramente definido en esta ley. Preocupa, o me preocupa a mí particularmente, yo que tengo una formación como oficial de protección de datos,
que la figura de la Superintendencia de Industria y Comercio no aparezca dentro de las entidades rectoras, porque estamos hablando de información, tanto de muestras como la información asociada a las muestras. El ente rector de la protección de los datos en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esos biobancos van a tener un valor, diríamos, que no se puede definir precisamente pues por lo que estamos manejando, que son muestras y son datos asociados a las muestras. Entonces, me preocupa mucho esas inconsistencias o esas pocas claridades que hay con respecto al valor más allá del económico de los datos, de los personales de los colombianos, porque van a estar allí, ¿sí? Entonces no aparece allí, esa es una duda que tenía. Y la otra que sí me quedan muchas dudas, todo lo que se refiere a colecciones privadas. ¿Por qué? Porque en datos personales, una colección privada, por ejemplo, mis pacientes en el consultorio, la reglamentación de datos personales no se mete o no regula ese tipo de datos que yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio, pues una cosa muy privada. Entonces, todo lo que tiene que ver con protección de datos, aunque citan la ley, parece que está desestructurado en realidad de las fortalezas y de los órganos rectores de la protección de datos en Colombia. Esa es en general mi inquietud. No, antes Ok, de pasar a la doctora María Luz Gunturis, y antes de dar, para que ella le pueda dar pues, respuesta a las inquietudes de la doctora Ana María Pacheco, por acá la doctora Yasmín Cacante nos hace una sugerencia respetuosa que creo que sería de pronto válida y es, listo, de pronto terminar acá con la respuesta de la doctora Ana María y más bien, digamos, para que la exposición pueda seguir su curso, al final podríamos también realizar como las preguntas. ok. Entonces, ahora sí, qué pena antes para la... Bueno, entonces, efectivamente, pues así como a los investigadores de las instituciones que han participado en trabajar en el proyecto de ley hasta la promulgación de la ley, fue una sorpresa que la ley fuera publicada a principios de este año. Para el Ministerio de Salud y Protección Social también lo fue. Como ente rector, para ellos también fue una sorpresa tener publicada la ley. Eh, Ellos qué han hecho, como rectores de la ley, lo que han hecho es empezar a citar a las otras entidades que están implicadas en la ley. Primero nos citaron de manera independiente, entonces nosotros tuvimos una reunión en abril como Instituto Nacional de Salud. Ya habían hablado con el INVIMA, ya se han reunido con MinCiencias, se han reunido con la Superintendencia, con el Consejo Nacional de Bioética. Cada uno en este momento, nosotros al menos como instituto lo que hicimos fue sentarnos juiciosamente, leernos la ley, así como dice la doctora Ana María, mirar como qué inconsistencias y qué cosas no nos combinan de la ley. Hay algunas cosas, por ejemplo, esta limitación de algunas funciones, hay unas definiciones que no están tan bien descritas, faltan algunos detalles en algunas cosas. Lo importante entonces nosotros les hicimos como Instituto Nacional de Salud, les hicimos estos comentarios, les entregamos por escrito el trabajo que hicimos de análisis de la ley, en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo. Y nosotros, solo para comentarles, llevábamos trabajando desde el 2019 en un proyecto de biobancos, un proyecto que nos aprobó MinCiencias específicamente en biobancos como institución, y de allí empezamos a generar varias cosas como un manual de buenas prácticas para el instituto, acuerdos de referencia de material, consentimientos informados, reglamentación, etcétera, normatividad para manejar los biobancos dentro de nuestro Instituto Nacional de Salud. Y entonces nosotros pusimos a disposición estos documentos para el ministerio. Actualmente, entonces, como se tiene que reglamentar la ley y se le tienen que dar ya las funciones específicas por decreto o por resolución o por norma a cada una de las instituciones, lo que está haciendo el ministerio es nuevas reuniones. En cuanto a lo que no han promulgado, le cuento a la doctora Ana María que el 30 de junio de 2023, en el boletín de prensa número 164, el Ministerio de Protección Social indica, dice tal cual:
El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, informan a la comunidad científica y demás interesados que en la actualidad se está trabajando en la reglamentación de la Ley 2287 de 2023, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Biobancos y se regula el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica, biotecnológica, epidemiológica y se dictan otras disposiciones. En consecuencia, hasta tanto se reglamente la citada Ley 2287 de 2023, la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social continuará emitiendo los conceptos para la entrada o salida del territorio nacional de muestras biológicas con fines de investigación de conformidad con lo establecido por las resoluciones 8430 de 1993 y 3823 de 1997. Dice que consultar en el siguiente enlace el procedimiento y los requisitos requeridos. Entonces, este es el comunicado que está publicado en el boletín en la página del ministerio, que si quieren yo ahora se le comparto el link por el chat al profesor Hugo, para que si quieren ustedes lo puedan revisar en detalle. Por ahora esa es la promulgación que hay desde mi ministerio como ente rector. Como bien lo menciona la profesora Ana María, efectivamente, una vez que saquemos los lineamientos, ahorita se está trabajando en decretos para trabajar las muestras biológicas, los componentes anatómicos, nos volvieron a citar para el 16 de agosto de este mes a todas las entidades para seguir el trabajo. Esperamos que esta reglamentación salga lo más pronto posible y podamos dictar como país algunos lineamientos y establecer unas pautas para que todas las personas que trabajamos con colecciones de muestras biológicas podamos hacer el trabajo de acuerdo a los lineamientos. Sin embargo, lo que nos manda el ministerio como ente rector es que por ahora, mientras no salga esa reglamentación, las entidades deben pues seguir haciendo lo que saben hacer, como lo están haciendo, siempre protegiendo los datos personales, ¿cierto? El cuidado de esas muestras y siempre teniendo como soporte el aval de un comité de ética en investigación. Por ahora, pues no tengo nada más que decirle a la profesora, a la doctora Ana María. Esperemos a ver si con lo que falta de la charla, pues puedo adelantar. En cuanto a los datos personales, sí tiene razón y creo que hace falta también decirle a MinCiencias que toca empezar a trabajar en una política de manejo de datos en Colombia, asociado a esta nueva ley de biobancos. Hace falta y es necesario incorporarla. Doctora María Luz, por acá nos pregunta que si las universidades también están invitadas, digamos, para el 16, al menos también como para poder dar sus aportes, o si No. posteriormente se van a hacer esas invitaciones. Sí, posteriormente, las primeras reuniones que está haciendo el ministerio, efectivamente es con las entidades que están implicadas en la ley directamente y que tienen que asumir funciones bajo la ley, ¿cierto? Entonces son pues el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, MinCiencias, el Consejo Nacional de Bioética, básicamente, que son las que como que tienen la parte técnica en su espalda. Entonces, básicamente, con ellos estamos empezando el trabajo y una vez se vaya haciendo el adelanto, a través del ministerio se va a dar las pautas para el resto de investigadores a nivel nacional. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, en cuanto al almacenamiento, procesamiento, sesión y transporte de muestras biológicas y tratamiento de la información asociada en los biobancos, hay varias pautas. Siempre el biobanco, cualquiera que sea, debe garantizar que las colecciones de almacenamiento y procesamiento se realicen bajo estándares de calidad y seguridad. No sé si ustedes lo saben, pero hace un par de años salió la nueva norma técnica específica de biobancos, que es la 20387. Ya se puede adquirir por Icontec. Es específica para biobancos y pues en miras de saber que nos toca establecer biobancos con altos estándares de calidad y seguridad, entonces sería bueno adquirirla e irla procesando. Es muy importante, ella se basa mucho en la norma 9001, entonces hay muchos parámetros que pueden irse incorporando y hacer un parangón entre ellos. Otra de las pautas es que todos los procedimientos deben estar estandarizados y registrados en los manuales de procedimientos y deben estar de acuerdo a este manual de buenas prácticas de biobancos
que el ministerio con ayuda de las otras entidades coordinadoras va a sacar a nivel nacional. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información personal, los datos de carácter sensibles, clínico, genético, epigenético, molecular, entre otros, de acuerdo a la ley de habeas data y a la protección de información sujeta a reserva legal de la ley 1755 de 2015. Se podrán configurar derechos de propiedad intelectual industrial sobre las invenciones o sobre los datos generados por el investigador a partir del material cedido por el biobanco. Sin embargo, también aclaran que tanto el material biológico como los datos suministrados por el biobanco no son susceptibles de ser protegidos por vía de propiedad intelectual. La cesión de muestras y datos asociados es una actividad, ya les había mencionado, sin ánimo de lucro, sin prejuicio de compensación al biobanco por el costo de obtención, logística, almacenamiento y transporte de las muestras biológicas. Entonces, cada biobanco tendrá que establecer un plan de costos en donde tenga esos costos conexos, porque ninguna institución va a poder, bajo su misionalidad, asumir costos que no le corresponden. Entonces, es ahí cuando debemos tener se deben cobrar algunos costos por ese mantenimiento, esa obtención, esa logística, ese procesamiento o esos preanalíticos que se les hace a las muestras biológicas que van a ser cedidas bajo convenios o proyectos y aprobación de los comités de ética respectivos. Para que el biobanco ceda muestras a un investigador nacional, se requiere que la solicitud sea autorizada por el director científico, previo concepto de un comité científico y de ética del biobanco. Es muy importante entonces de una vez decir que cada biobanco deberá estar adscrito a un comité científico y ético del biobanco. Y ellos deberán pues ya tener todos los lineamientos establecidos para saber cómo se van a dar esos conceptos cuando se pida esa solicitud de cesión de muestras bajo proyectos de investigación previamente aprobados. El biobanco, que por ejemplo, en caso tal de que se niegue la solicitud de cesión de muestras, pues se tiene que informar detalladamente los motivos del por qué se rechaza esta solicitud al investigador y él podrá realizar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta las observaciones que le realizó el biobanco previamente. Es muy importante, y esto sí se ha trabajado mucho en los comités de ética, el biobanco cederá la cantidad mínima necesaria de muestra a los investigadores para su estudio. Y se deben establecer todos los lineamientos para que, en caso de que sobre muestra de esta que se ha cedido, sean devueltos al biobanco o destruidos e informar al biobanco mediante un documento legal. Las muestras, está claro que no pueden ser utilizadas en otras investigaciones diferentes para las cuales fueron solicitadas. El biobanco, el investigador responsable, debe suscribir un acuerdo de transferencia de muestras biológicas, sus derivados y los datos. Y el biobanco puede ceder al exterior, muestras al exterior, como lo preguntaba la doctora Ana María, para lo cual debe contar con un concepto favorable, no solamente de este director técnico del biobanco, sino del Consejo Nacional de Bioética con la autorización del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, ¿cómo se define el acuerdo de transferencia de material? Como aquel compromiso adquirido entre las personas naturales o jurídicas, proveedoras y receptoras de muestras biológicas e información asociada que busca regular el intercambio y garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes adquiridos entre las partes. Aquí hay 5 como condiciones que deben, por lo menos estas 5, ¿no? Un acuerdo de transferencia de material tiene que ser muy detallado y no dejar como expectativas ni dudas abiertas, entonces la idea es hacerlo muy juiciosamente. Entonces en la ley lo que dice es que se debe entregar un informe de la investigación realizada, la cual debe ser enviada en un término máximo de 2 años contados a partir de la cesión de las muestras. Y en este tiempo, el biobanco debe mantener la confidencialidad de la información recibida. Se debe hacer por parte de las personas que recibieron las muestras la entrega de publicaciones, documentos y eventos de difusión que se deriven de la investigación, si los hubo, donde debe ser citado el biobanco como la fuente de las muestras. Los derechos de propiedad intelectual, industrial y económica que se puedan derivar de las investigaciones que se lleven a cabo con dichas muestras e información asociada. La determinación del destino final de las muestras cedidas, para lo cual puede el biobanco exigir su devolución o pactar mecanismos para su destrucción.
y la trazabilidad de las muestras cedidas a fin de que el biobanco emisor pueda hacer seguimiento a la utilización de cada una de las muestras cedidas. Entonces aquí entramos a lo que les compete a ustedes directamente como miembros del comité de ética, que tenemos que tener en mente que el biobanco, su principal protagonista es el sujeto fuente o el donante, en donde debemos respetar siempre la dignidad humana, la autonomía, la integridad física y moral, la no discriminación, y además mantener la confidencialidad de los datos personales, datos sensibles, privacidad, confidencialidad, y lo que el sujeto donante haya establecido en un consentimiento informado. ¿Cómo se define entonces el consentimiento informado? El proceso mediante el cual un individuo o su representante legal, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en esta ley, manifieste voluntariamente y mediante un documento escrito su deseo o el de su representado de donar una muestra biológica y o información asociada con fines de investigación biomédica después de que se haya explicado y este donante haya comprendido los objetivos y parámetros que rigen la donación. En este contexto, entonces, en la ley específicamente se nombran a dos tipos de consentimiento. El consentimiento específico, como aquel consentimiento que se otorga para un proyecto de investigación concreto, en donde solo autoriza que la muestra y la información asociada sean destinadas para ese proyecto de investigación específico. Y que si después a su uso, si hay remanentes de las muestras, estas deben ser destruidas de acuerdo a protocolos establecidos para tal fin. Por su parte, el consentimiento amplio es aquel consentimiento que se otorga a un biobanco y que permite que la muestra y la información asociada puedan ser cedidas a terceros y utilizadas por diferentes investigadores para estudios con fines de investigación biomédica, biotecnológica o epidemiológica y que autoriza ser contactado nuevamente, lo cual debe ser explicado previamente para que se autorice este tipo de uso en el consentimiento informado. En esta ley, entonces, mencionan 12 puntos que debe contener un consentimiento informado. Lo cierto es que también, así como en el acuerdo de transferencia de material, este consentimiento debe ser muy específico, debe ser en lenguaje muy claro y debe incluir todas las posibilidades para la cesión, manejo, destrucción de muestras, riesgos, beneficios económicos o no. Entonces, lo primero es la finalidad de la donación de las muestras biológicas, para lo cual se consiente. El responsable del proyecto de investigación y del biobanco cuando aplique. El mecanismo para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, compromiso de los responsables para el buen uso de las muestras y la confidencialidad de la información, indicando qué personas tendrán acceso a la información de este sujeto fuente. Advertencia sobre la posibilidad que se obtenga información relativa a la salud derivada del análisis de las muestras biológicas, así como la facultad que tiene para tomar una posición de relación con la comunicación. Posibles inconvenientes derivados de la donación y obtención de una muestra biológica, incluida la posibilidad de ser contactado nuevamente con el fin de recabar nuevos datos o de obtener otras muestras. Compromiso para la entrega de información al sujeto fuente sobre los análisis de la muestra si ésta lo solicita. En caso de obtenerse información de que se considere vital para la salud del sujeto fuente o sus familiares, el biobanco, los investigadores tienen que informar a los comités de ética, los iniciales que aprobaron los proyectos, para que el caso sea analizado y se informe al donante independientemente que él no haya dado esa autorización de que le digan cuáles son sus resultados. El séptimo es el lugar de realización de los análisis y del almacenamiento de las muestras biológicas una vez se finalice la investigación y el compromiso de informar al sujeto fuente cualquier cambio en el tratamiento de sus muestras biológicas, como disociación, destrucción o uso en otras investigaciones. En caso de requerirse solicitud al sujeto fuente de anonimización de la muestra biológica, entonces con la anonimización pues ya el sujeto fuente perdería otros derechos de los ya mencionados. Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos, incluida la posibilidad de destrucción o anonimización de la muestra biológica, y que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo. Información de los beneficios esperados con la obtención y uso de la muestra biológica, manifestación expresa de gratuidad
y que la utilización de la muestra biológica se encuentra desprovista del ánimo de lucro. Y cualquier futuro uso potencial de los resultados de la investigación, incluyendo los comerciales. Aquí también es interesante en la ley, dentro del consentimiento informado, que se hagan diferenciaciones de cuándo utilizar este consentimiento informado o cuándo acceder a ciertas poblaciones vulnerables a adquirir muestras y datos asociados. Entonces, ellos muestran efectivamente el consentimiento informado para niños menores de edad, que es un asentimiento. En la ley no está especificado el rango de edad hasta cuándo se les pide asentimiento. Esa fue una de los como ajustes que se les pidió hacer a esa definición. En cuanto a niños menores de edad, entonces el representante legal tendrá la facultad de autorizar el consentimiento informado de la donación de la muestra y datos clínicos asociados, siempre respetando en lo posible la voluntad del menor de edad. En cuanto a mujeres embarazadas, ¿cuándo se accede a ellas? Pues cuando no sea posible obtener las muestras de mujeres no embarazadas. Cuando la investigación que se propone tenga como objeto contribuir a generar resultados para beneficiar a otras mujeres en estado de embarazo, a sus embriones, fetos o niños. Que el riesgo de la investigación sea mínimo para dichas mujeres embarazadas, embriones, fetos o niños, y que exista obviamente el consentimiento de la mujer embarazada. En cuanto a acceder a personas que no tengan la capacidad para expresar su consentimiento, la ley claramente dice que el consentimiento de los representantes legales son quienes deberán tener en cuenta las objeciones previamente expresadas por la persona afectada y que se cumplan además todas las disposiciones presentes en la normatividad vigente de investigación en salud. Para los donantes extranjeros, los donantes de muestras biológicas y datos asociados, los donantes extranjeros pues van a tener los mismos derechos y obligaciones concedidas a los donantes nacionales y que están consagrados en esta ley. Por su parte, para utilizar las colecciones de muestras o muestras e información asociada a personas fallecidas, entonces claramente dice que se pueden emplear, o sea, las colecciones biomédicas por fuera del ámbito de un biobanco o el proyecto de investigación concreto pueden emplear las muestras donadas para fines de investigación aún después del fallecimiento del individuo, siempre y cuando no exista oposición en los registros de voluntades anticipadas. Las muestras donadas podrán ser entregadas a los familiares, parientes del fallecido por razones de salud familiar, previa autorización del Consejo Nacional de Bioética o por orden judicial, siempre que estén disponibles y no se encuentren anonimizadas. Las muestras provenientes de necropsias, visceroctomía, rescate de componentes anatómicos para fines de trasplante u otros fines terapéuticos podrán ser empleadas para investigación biomédica o epidemiológica, siempre y cuando la obtención de dichas muestras no interfiera con los 3 procesos anteriormente mencionados, lo cual será definido por el responsable de realizar este procedimiento, que existe autorización del Comité de Ética y siempre que el fallecido no hubiese dejado constancia expresa de su oposición, por lo cual se debe consultar su historia clínica y el Registro Nacional de Donantes, que actualmente está a cargo del Instituto Nacional de Salud. También es muy claro la revocatoria del consentimiento informado. Entonces, este revocatoria no conlleva ningún tipo de perjuicio o sanción por las partes, pero implica las siguientes opciones. 1. Destrucción de la muestra de acuerdo a los protocolos establecidos para tal fin. Supresión de los datos personales del sujeto fuente. Si éste así lo solicita, la muestra quedará anonimizada. O eliminación de la muestra y sus datos personales. Como ya les había mencionado, en cuanto a inspección y vigilancia, entonces tenemos las autoridades como INVIMA y Superintendencia de Salud. Entonces, una vez, por ejemplo, que ya se haya establecido el Sistema Nacional de Biobancos, ¿cierto? Y entonces el INVIMA y la superintendencia podrán hacer visitas posteriores a la creación de un biobanco para evaluar su cumplimiento, de acuerdo a lo que se reglamente a través de la ley. Y también podrá tener sanciones. Entonces el INVIMA es el que podrá imponer sanciones como amonestaciones, multas, cierres temporales o definitivas según corresponda con los parámetros y reglamentaciones establecidas en esta ley. También entonces aquí es muy importante, mírense que aquí se habla de una modificación de la ley 919/2004. Esta ley es específicamente para
el uso de componentes anatómicos. Entonces, específicamente se modifica el artículo 2 de esta ley, en donde se establece que quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos, incluidas muestras biológicas humanas y, que es la modificación, la información asociada, incurrirá en pena de 3 a 6 años de prisión. Bueno, entonces, en cuanto a las excepciones que hay a esta ley, entonces se tiene que, a excepción de las colecciones forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, todas las colecciones biológicas y de muestras relacionadas con la salud humana deberán radicar ante el Ministerio de Salud y Protección Social la solicitud de constituirse como un biobanco o la ratificación de constituirse como una colección por fuera de un biobanco. Los biobancos preexistentes, por eso cuando yo les mostré al inicio la hoja de ruta, le coloqué estos 2 años, todos esos biobancos que están preexistentes deberán cumplir con los requisitos exigidos por esta ley dentro de los 2 años siguientes a su publicación. Estamos hablando del año 2025. Obviamente tenemos que esperar los lineamientos del Ministerio, la reglamentación y los lineamientos nacionales establecidos para todos los que manejamos muestras biológicas. En cuanto al Consejo Nacional de Bioética, como les dije, fue una sorpresa en todos los proyectos de ley de 2016 hasta 2022. El Consejo Nacional de Bioética no aparecía dentro de estos documentos. Apareció incorporado bajo la nueva ley 2287 este año, en enero de este año. Bajo la ley 1374/2010 se crea este Consejo Nacional de Bioética. ¿Para qué? Para propender el establecimiento de un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los asuntos referentes a la bioética. Fíjense, aquí están, estas son bajo la ley 1374, estas son las funciones que no se las voy a leer, pero específicamente este consejo se crea para asesorar a las diferentes ramas del poder público del Estado, del orden nacional, departamental, municipal y órganos de control en los asuntos referentes a la bioética y conceptuar sobre estos temas en el mismo ámbito. Bajo la nueva ley, ¿cuáles son las funciones nuevas que se le asignan al Consejo Nacional de Bioética? Entonces, la primera es dar concepto favorable a la cesión de muestras biológicas a investigadores o biobancos públicos o privados de carácter internacional. Específicamente lo que dice es que en los casos en que la cantidad de muestras sea limitada, la cesión deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de Bioética, el cual considerará, entre otros aspectos, la cantidad de muestra existente, la cantidad de muestra a ceder, la investigación previa hecha en el país y la importancia para el país de hacer la cesión a un ente internacional. En cuanto a la autorización de la toma de muestras de cadáveres realizada por los biobancos inscritos en el Sistema Nacional de Biobancos, tiene esa función nuevamente, esa autorización. Tiene una función para proyectos de investigación concretos. Entonces, específicamente dice que la obtención de las muestras e información asociada para un proyecto de investigación concreto tendrán que contar con la autorización del Consejo Nacional de Bioética. Estas muestras e información asociada deben ser utilizadas para esa investigación específica y no para diferentes estudios. Además, pueden ser incorporadas en un biobanco nacional previo consentimiento del sujeto fuente. El último dice que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consejo Nacional de Bioética establecerán las calidades para ejercer los cargos de directores legal y director técnico científico de los biobancos presentes previstos en la presente ley. En cuanto a esta función, pues ustedes ven que hay una extralimitación, respetuosamente lo digo, ya que pues estas dos entidades no van a poder, si tenemos 100, 200 o 300 biobancos, no podrán evaluar si cada una de las personas que van a ser parte, van a ser los directivos, los directores legales y científicos de cada biobanco en cada institución, tienen las calidades o no. Creo que esa es una función que le corresponde a cada institución, establecer quién es el director legal y quién va a ser el director científico de su entidad, con su justificación y análisis de hojas de vida y experiencia que los acredite. Bueno, entonces para resumir, porque creo que ya me extendí un poco, aquí hay un resumen de las funciones que están del Ministerio, del Instituto de MinCiencias. Entonces, fíjense que
Están esas 3 entidades como coordinadores bajo la cabeza del ministerio, que tendrán que coordinar las redes de protección, las redes de biobancos, en donde el Instituto Nacional de Salud será el coordinador. Se tendrá que reglamentar en coordinación con estas mismas entidades la composición y funcionamiento de los comités de ética de cada biobanco. Esto es muy importante. Los comités de ética aquí juegan un papel muy importante y ya tendrán que asumir esta tarea. Tendrán que, bajo este manual de buenas prácticas que se va a expedir cuando esté logrado, seguramente va a tener algunos lineamientos para los comités de ética en cuanto se refiere a cómo se van a manejar esas avales para la sesión de muestras biológicas en proyectos de investigación. Esto es para la información que se dio, ya se lo mencioné. El Consejo Nacional de Bioética, las funciones que les acabo de mencionar, el INVIVA y la Superintendencia de Salud, entonces tendrán que hacer la vigilancia de redes de biobancos, la vigilancia del Sistema Nacional de Biobancos y tendrá que también hacer esas visitas para mirar o no si establece sanciones cuando sea requerido. En cuanto al Ministerio de Hacienda, que no se los había mencionado, entonces hay un financiamiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinará los recursos adicionales necesarios en los presupuestos de las entidades coordinadoras requeridos para la implementación de las funciones asignadas en esta ley. En este momento, esto no ha sido posible tampoco. Cada instituto debe establecer las necesidades para poder demostrar capacidad instalada y que puedan ser asignadas las tareas que la ley manda. Entonces, cada institución tendrá que hacer este trabajo, mirar qué requiere, qué personal, la creación o no de grupos específicos de biobancos en cada una de las instituciones. Entonces, esta es una tarea que estamos haciendo como instituciones de manera individual. Entonces, para resumir, ¿qué acciones urgentes para el cumplimiento de la ley? Entonces, los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, pues estos 6 meses ya no se van a cumplir, ya llevamos 8, pero pues con la promulgación del boletín del 30 de junio está aclarando que se está reglamentando, entonces estaría un poco soportado esta demora. Elaboración de las buenas prácticas, ya les mencionamos, desde el Instituto Nacional de Salud les compartimos los documentos que nosotros hemos elaborado como soporte para el trabajo que vamos a hacer a nivel nacional. La reglamentación del funcionamiento del Sistema Nacional de Biobancos y la reglamentación de cómo van a ser las funciones de cada una de las instituciones coordinadoras. La creación de la Red Nacional de Biobancos. La capacidad instalada de las instituciones coordinadoras demostrada. El destino de recursos por parte de Minhacienda a instituciones coordinadoras. ¿Y qué tareas, desde mi modo de ver, tenemos que tener, o deben tener las instituciones que alberguen biobancos o que custodian muestras biológicas de origen humano? Entonces, tener una reglamentación institucional, instauración de un comité científico y de ética, armonización de protocolos específicos para manipulación de muestras, conservación, almacenamiento, cesión y transporte de material biológico, que una vez salga el manual de buenas prácticas, se acorde con estos lineamientos que van a estar documentados en este manual. Capacidad instalada para instauración de biobancos para investigación biomédica. Elaboración de acuerdo de transferencia de material y consentimiento informado con las especificidades de cada institución, pero alineadas con el mandato del ministerio. Sistemas de información, llámese software, plataformas, bases de datos, como se quiera llamar, que permitan el manejo seguro y confiable de la información asociada al donante y sus muestras biológicas. Creación de un micrositio para biobancos, en donde sea transparente y de acceso, que se pueda ver el biobanco, el inventario de esas muestras biológicas por institución. Capacitación permanente en temas relacionados a biobancos e implementación de la nueva ISO 20387 dentro del sistema general o el sistema de calidad de cada institución. Como conclusiones, entonces, vemos que la ley va a permitir la implementación de biobancos en nuestro país, pero hay un reto, pero también una oportunidad para avanzar en investigación en salud, biomedicina, así como en investigación translacional. Por otra parte, permitirá establecer estándares de calidad transversales a todas las instituciones que alberguen muestras, colecciones de muestras humanas de impacto en salud pública. Y esto era todo lo que les iba a compartir el día de hoy.
Doctora María Luz, muchísimas gracias. Bueno, mientras los compañeros van de pronto mirando qué preguntas hacer, por acá veo una de Carlos Giraldo, pero quiero aprovechar y ya que tengo el micrófono, quiero pues como hacer una pregunta. Por aquí estoy proyectando. Por aquí estoy proyectando una norma que salió en el 2019 una de las cosas que entendí es que también se está discutiendo los alcances del consentimiento informado y se hablaba pues de dos tipos de consentimiento informado. Y también se mencionaba allí en la exposición, digamos, en relación con las personas que están en incapacidad de dar su consentimiento. Quería preguntarle si ustedes, digamos, en esas discusiones han intentado armonizar esta ley, la ley 1996 de 2019, con el asunto de consentimientos informados, teniendo presente que esta ley tiene una presunción legal que da la capacidad legal se presume la capacidad legal de las personas con discapacidad que sean mayores de edad. Es decir, personas que tienen discapacidad mayores de edad, puede ser incluso discapacidad cognitiva, la ley los presume como capaces legalmente. Eso es una norma del año 2019. Lo que estipula la norma es que ellos tienen la posibilidad de contar con unos apoyos. El apoyo no es la persona que, digamos, va a sustituir como pasaba antes con el representante legal, ¿no? El apoyo no sustituye, digamos, el consentimiento de la persona con discapacidad. Lo que hace es ayudarle para que la persona con discapacidad pueda tomar una decisión. La misma norma lo define, digamos, en el artículo 3, en las definiciones, habla de que los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. Entonces quería pues como preguntar si de pronto se ha tenido en cuenta esta norma para armonizarla digamos, con la norma de biobancos ya emitida. Y bueno, ya estaremos entonces dándole la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, profe, en cuanto a esto, específicamente no se nombra la ley 1996, simplemente dice que ahí es los representantes legales. Sin embargo, como nosotros vamos a estar teniendo que ir a estas reuniones que nos cita el ministerio, pues nosotros vamos a dejar esa inquietud y vamos a dejar, como no se está, ahora se está iniciando esa reglamentación, esa unión de decretos, para no dejar por fuera este tipo de cosas. Entonces, pues nosotros pasaremos la información como instituto de que en ese ítem específicamente cuando se habla de esa adquisición de consentimiento informado para personas con discapacidad, se armonice con esta ley para que no vayan a haber dudas y además porque la ley está vigente. La ley 1996 se encuentra vigente. Si esta ley de 2023 no la deroga, pues tendrá que tenerla en cuenta. Pero específicamente dentro del parágrafo que está mencionado en la ley 2287 no se menciona. Pero yo lo hago, pues lo hacemos a saber como instituto en la nueva reunión con el ministerio. Muchas gracias, doctora María Luz. Bueno, por acá pregunta el doctor Carlos Giraldo, y digamos, retomando una pregunta de la doctora Ana, si la Superintendencia de Industria y Comercio tiene alguna participación. Entonces, bueno, doctora María Luz, acá nos dice que No, fíjese que en la ley lo que les mencioné, pues son las instituciones coordinadoras las que están allí. Sin embargo, también pues voy a poner a consideración, pues bueno, la ley está vigente, derogarla sería muy difícil y volveríamos a un retroceso, pero sí podemos, bajo reglamentación, incorporar aquellas cosas que están débiles o que no están tan explícitamente expuestas en esta ley. Entonces, yo pues con lo de la ley 1996 también voy a preguntar allí si se tiene contemplado pues llamar a la Superintendencia de Industria y Comercio a que haga parte de esta reglamentación y haga parte de pues de las funciones que debe asumir el país en relación al manejo de datos en Colombia. bueno, muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta, yo también quiero hacer pues como una acotación y es que es recordar que si bien la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una función y es de tener, digamos, como el registro de las bases de datos del país, precisamente por las normas de habeas data,
el alcance es más de tipo comercial, digamos por su misma naturaleza de Superintendencia de Industria y Comercio. Es, de pronto por eso, digamos que esa podría ser la razón, una de las razones por las cuales no se contemplan dentro de esta, digamos, dentro de esta reglamentación de biobancos. Es posible que esa sea, digamos, las razones, al igual que sucede con otras normas, por ejemplo, de recolección de muestras, digamos, ambientales, que realmente lo realiza, el registro lo realiza es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Digamos que esa puede ser de pronto como la razón, pero digamos, atendiendo la pregunta que hace la doctora Ana María Pacheco, creo que sí sería de pronto interesante para compatibilizar, porque en últimas, como dice la doctora, pues se tratan de datos, si bien aquí estamos hablando de muestras biológicas y genéticas y demás, pues iguales datos de personas. Entonces, para mirar de pronto cuál ha sido la experiencia de ellos, que también podría servirles a ustedes. Bueno, por acá está también la doctora Paula Medina Pérez, realiza la siguiente pregunta. Pensando en investigación regional en Latinoamérica, se ha hecho, ay, qué pena, se movió, se ha hecho un estudio comparativo de la normatividad en biobancos en línea con las alianzas regionales como Mercosur o Alianza del Pacífico para facilitar proyectos multinacionales. Pues fíjese que si estamos hablando bajo la ley, como les mencioné, llevamos hasta ahora un mes largo, un par de meses, 2 meses en que se le ha citado de manera mensual la reunión con el ministerio. Sin embargo, nosotros como instituto, como yo les mencionaba, tuvimos la fortuna de que nos aprobaran ese proyecto de biobancos institucional, ¿cierto? Y nosotros en ese contexto, para poder generar una resolución institucional de cómo se van a manejar los biobancos en el Instituto Nacional de Salud, cómo se debe crear un grupo de biobancos, cómo establecer los lineamientos, qué funciones debe tener un grupo que va a asumir las nuevas funciones que le asuman al instituto dentro de biobancos y manejo de colecciones biológicas, ¿cierto? Con ese proyecto de investigación hicimos unas tareas muy juiciosas, hicimos análisis de la documentación, así como les mencionaba al principio, algunas normas que no son específicas de biobanco, pero tienen alguna aplicación en biobancos o en manejo de muestras biológicas. Nosotros hicimos esa tarea tanto a nivel nacional como internacional, tuvimos referentes todo lo que ha publicado España, que es un país referente en biobancos, pero también Islandia, Suecia, revisamos todo. Finalmente, bueno, nosotros hemos participado en algunos eventos que nos han invitado. Estuvimos en un taller internacional organizado por Costa Rica, en donde se habló de este tema, se hizo la comparación de normas que hay en Latinoamérica. De hecho, hay una red latinoamericana y del Caribe en donde solamente el Instituto Nacional de Canceriología participa a nivel de país, porque pues es una red que se enfoca en el estudio de cáncer, pero no hay otros biobancos asociados allí, ni otros grupos de investigación, excepto el Instituto Nacional de Cancerología. Y se estudió de pronto en alguna oportunidad les puedo compartir pues esa información, esa comparación que se hizo de leyes que hay en Latinoamérica, que no, quienes, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en otros países, en Panamá, ¿qué se ha hecho para avanzar en el tema? Sí se ha hecho, pero no en el marco de esta nueva ley. Muchas gracias. Por acá el doctor Juan Guillermo pregunta, en las observaciones del consentimiento informado se mencionó que al anonimizar las muestras, el sujeto fuente pierde los derechos sobre la muestra donada. ¿Se aplica esta condición cuando se plantea investigaciones genéticas a futuro? En estos casos de investigaciones genéticas futuras, ¿se requiere otro consentimiento informado? No, pues eso es así como tampoco está aclarado lo de la ley 1996, tampoco específicamente, fíjense que se nombran muestras biológicas humanas de manera general, sin irse al detalle de si la muestra es de origen, si es para estudiar, hacer estudios de tipo genético, tienen una particularidad. Entonces, creo que cuando empecemos a reglamentar este tipo de cosas, sí deben quedar algunos parágrafos que hagan esa especificidad. Es diferente tomar una muestra de sangre cualquiera para hacer un análisis epidemiológico o estudiar una prevalencia, a irse a mirar si hay una enfermedad de base genética que pueda influir en las generaciones futuras o que pueda afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, no hay una cosa muy específica, pero sí hay unas reglamentaciones
para muestras genéticas que tiene que incorporarse dentro de la reglamentación de esta nueva ley. Muchas gracias. Por acá la doctora Ana María Pacheco pregunta, ¿se ha tenido en cuenta ampliar el alcance de otras muestras biológicas como las muestras de voz utilizadas en investigación neuropsiquiátrica o las de reconocimiento facial? No, pues aquí la ley, el objeto de la ley dice de muestras biológicas humanas o que afecten la salud humana y datos asociados a las mismas. Entonces, en ese contexto, pues yo creería que estarían implícitas. Sin embargo, como lo que uno cree o lo que a uno le parece obvio no es, hasta que no está plasmado en un papel, pues esa es otra de las cosas que tendremos que dejar muy claro. Porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud trabajamos con enfermedades zoonóticas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con rabia, con muestras de virus rabia, no con rabia, sino con muestras de virus rabia. Y efectivamente, esa es una enfermedad que afecta directamente al humano. Entonces, como afecta a la salud humana, estas muestras deberían estar, para mí es obvio que deberían estar incluidas en donde dice, y muestras que afecten la salud humana, ¿cierto? Pero no sabría cómo más responderle, igual en la reglamentación podríamos. Bueno, vamos con una última pregunta en el chat y luego, hay una pregunta en el chat, pasamos luego a la doctora, a la doctora Patricia Jaramillo que quiere pedir la palabra y luego la pregunta planteada por la doctora Gloria Ruiz. El doctor Juan Guillermo Ocampo nuevamente pregunta, dice, exponen en el consentimiento informado la posibilidad de contactar al sujeto fuente para solicitar nuevamente información o toma de muestras. Esta situación no estaría extralimitando el alcance del consentimiento informado en el sentido que ligaría al usuario fuente a la nueva investigación sin necesidad de expresar su posición. Qué pena, es que me quedó intermitente, ¿me la Ah, puede bueno, no, repetir? tranquila, claro. Dice, el doctor Juan Guillermo pregunta, ¿exponen en el consentimiento informado la posibilidad de contactar al sujeto fuente para solicitar nueva información o toma de muestra? Esta situación no estaría extralimitando el alcance del consentimiento informado en el sentido que ligaría al usuario fuente a la nueva investigación sin necesidad de expresar su posición. Ellos, como yo les mencioné, de pronto no me supe expresar. Ahí en la ley están incluidos dos tipos de consentimiento, un consentimiento específico y un consentimiento como amplio. En ese consentimiento amplio, sí permiten lo que el doctor está preguntando, entonces que se contacte nuevamente, no solamente para ampliar la información que ya se retomó en el consentimiento y la muestra biológica, sino que se tome información adicional y si es necesario nuevas muestras. Pero lo que yo les mencionaba, aquí en el instituto hemos trabajado específicamente generando un consentimiento informado que nos aplique cuando ya tengamos que asumir la función de coordinadores de la Red Nacional de Bioética y como los proyectos que nos van a llegar aquí para la sesión de muestras. Entonces, yéndonos con un aporte jurídico, un soporte jurídico que nos diga esto se va a poder, esto no se va a poder, es mejor hacer un consentimiento más dinámico y creo que esta es una tarea muy fuerte que tendrán que bajo los lineamientos que les establezca no solo el Consejo Nacional de Bioética, sino el Ministerio en sus lineamientos, todos los comités de ética de investigación de instituciones que alberguen muestras biológicas humanas y que tengan biobancos. Es un trabajo en que toca homogeneizar o hacer una armonización de los consentimientos para evitar esas dudas, para evitar que se vaya a agredir de alguna manera al donante eh, con el acceso, porque no hay nada más horrible que además de que se accede a la comunidad, se accede a la persona, en ciertas ocasiones solamente el grupo de investigadores quieren ser famosos con esas muestras y se olvidan del respeto que tienen que hacerle a esas muestras, a ese donante, a esa información asociada a la información que se obtenga. Entonces creo que es un trabajo que nos toca hacerlo de manera muy juiciosa y sin olvidar cada detalle, siempre teniendo por encima a la persona. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a la doctora Patricia Jaramillo, que ha solicitado
Bueno, muchas gracias. Excelente conferencia. Yo creo que nos hacía como mucha falta algunas cosas de claridad. Volviendo como a un poquito a la pregunta anterior, entonces como para quedar claro, el biobanco no es, digamos, la última palabra para entregar muestras, o sea, siempre tienen que hacerse los dos consentimientos informados, a no ser que el donante anonimice. Bueno, entonces en ese caso, de todas maneras, se tiene que volver a contactar al donante. El biobanco no puede tomar decisiones sobre la muestra. No, mire, el biobanco está adscrito a un comité de ética, un comité científico y de ética, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va? Digamos, yo soy el líder del biobanco y me llega una solicitud para que yo ceda muestras a otro biobanco. Pero esas muestras fueron captadas en un proyecto de investigación concreto anteriormente, en donde está respaldado por un consentimiento informado. Si es un consentimiento informado específico, claramente no se va a poder volver a contactar al donante, porque ese consentimiento específico solamente dice que puede tomar esa muestra para esa investigación concreta y una vez se termine esa investigación específica, las muestras que queden se pueden destruir, ¿cierto? O si hay alguna cláusula en que se puedan almacenar para unos fines diagnósticos previa autorización de lo que diga el donante en el consentimiento informado específico. Si ya esa investigación o ese proyecto de investigación que quiere nuevas muestras tenía avalado un consentimiento ampliado, ¿cierto? En donde se permite otra vez contactar al donante, pues tendrá que estudiarse caso a caso. Por eso es que los comités de ética en investigación tendrán que tener esa formación y esa habilidad y esos protocolos, esos lineamientos muy claramente establecidos para que no se enfrasquen, porque pues la idea es avanzar en investigación biomédica y que establecer un sistema nacional de bioética no se vaya a convertir en una puntilla en el zapato para los investigadores y que entonces un trámite que se demoraba un mes ahora se demore 6 meses. Eso no puede ser posible porque entonces vamos a tener un retroceso. Lo que sí es claro es que debemos trabajar muy bien en esos consentimientos informados. ¿Qué nos va a convenir más? ¿Qué consentimientos debemos empezar a implementar en nuestras instituciones o nuestras investigaciones para poder mejorar esa investigación biomédica y translacional que necesita el país? ¿Qué es lo más justo para proteger al donante y sus muestras y a sus datos asociados, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ajustar esos consentimientos informados que tenemos vigentes y tratar de establecerlos o establecer un lineamiento con la particularidad que requiera por institución, un lineamiento nacional para agilizar el trabajo y no entorpecerlo. Siempre pues protegiendo al donante, como lo menciono. Por ejemplo, acá en el Instituto Nacional de Salud hay unos, como pues aquí nuestra misión como investigación es hacer proyectos en investigación, ¿cierto? Pues tenemos unos consentimientos informados que son particulares de ciertas investigaciones. Sin embargo, nosotros como grupo, como funcional en Biobanco, lo que estamos haciendo es generamos este consentimiento informado y la idea es tratar de transversalizar, de armonizar ese consentimiento informado específico de proyectos con lo que se va a utilizar para biobancos y que no sea un trabajo adicional para los miembros del comité de ética, sino que como ya está transversalizado, ya está armonizado, simplemente revisar el consentimiento informado con toda la información que se requiere después de que se termine el proyecto para sesión de muestras y demás, todo está incorporado allí y para el comité sea muy fácil tomar una decisión. Creo que es el trabajo que nos toca hacer de aquí en adelante y esperar los lineamientos que nos dé el Ministerio de Salud, que es el ente rector en todos estos ámbitos de trabajo. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la presentación, muy completo, todo como lo dije antes. Tengo una pregunta, ¿cómo se va a coordinar todo este proceso de biobancos con la resolución que tenemos frente a todo lo de salud, que es la resolución 8430 de 1993? Esa resolución se ha ido quedando atrás, la del Ministerio de Salud, y ahora con este otro, digamos, cómo se oficializa,
se materializa dentro de esa resolución toda esta parte de biobancos, porque hay ciertos cambios de pronto grandes que se debieran de contemplar y tener también considerados en esta resolución. Sí, doctora. De hecho, esa fue una de las inquietudes que se le expusieron al ministerio. El ministerio nos contesta que efectivamente, que ya llevan un par de, bueno, muchos meses de hecho, en que están actualizando. De hecho, a muchas personas, a muchos investigadores, creo que muchos de ustedes, nos llegó la solicitud de hacer aportes a, a la revisión de ese documento de la resolución 8430 para su actualización. Entonces, en este momento se está trabajando, eso es la información que nos da el ministerio, ¿no? Yo no puedo decir más en detalle, pero efectivamente la persona que se encarga de hacer estas reuniones nos dice que en este momento el 8430 se está actualizando, no solamente para actualizarlo, todos los lineamientos para investigación en salud, que es para lo que se promulgó esta ley, sino adicionalmente para aclarar estas cosas que deben hacer los comités de ética, los consentimientos informados, los asentimientos informados. Seguramente tendrán que incorporar algunas cosas de las IOMS para niños y adolescentes, que no está tan específico en nuestra reglamentación de la 8430 que todos usamos como referente. Entonces sí, se está trabajando y efectivamente tendrá que haber tendrá que haber cómo se alinean estas dos normas, la 8430, llámese como se da en el futuro, más la ley 2287 y otras, ¿no? Porque pues tendrá que tener algo más, un lineamiento más transversal y que no toque ir de ley en ley ni de norma en norma, sino que esta que es nuestra ley que rige la investigación en el país, nos dé todos esos lineamientos de una manera clara y de manera específica nos diga para tal especificidad si váyase a la ley 2287 o váyase a la ley 1996 o váyase al decreto 2378. Pero específicamente sí preguntamos y ellos nos dicen que en este momento están en esa actualización de la norma. Muchas gracias. Gracias. Pero vamos con las dos últimas preguntas que están en el chat y una posible intervención. Y ya, pues, digamos, por efectos, digamos, de tiempo, culminaríamos con estas preguntas y ya, pues, con la propuesta final que le queremos hacer a la doctora María Luz Gunturis. Bueno, por acá la doctora Gloria, posiblemente esto ya se haya mencionado, pero estamos como para reafirmarlo. Pregunta, la doctora Gloria Ruiz, ¿en Colombia está autorizada por los entes regulatorios las investigaciones futuras? Pues realmente no sé si está normado. Aquí en el instituto, ¿cómo lo hacemos? Pues digamos, yo tengo un proyecto para evaluar hipertensión y diabetes, ¿cierto? En una población específica. Entonces, yo tengo que acceder a las personas que tengo de población, que escogí como población con sus criterios de inclusión y exclusión, y a ellas les digo en mi consentimiento informado, les explico para qué la intervención, qué son estas muestras. Y aquí se pone una cláusula, o sea, se hace un parrafito en que dice, usted estaría de acuerdo en que si sobran muestras, ¿cierto? Si hay remanentes de sus muestras, se puedan usar en estudios, en proyectos de investigación futuros relacionados con esta investigación, sí o no, o la destrucción de la muestra. Se le pregunta, se le da la opción en ese mismo consentimiento informado de que él decida si las podemos usar para nuevas investigaciones relacionadas o no. Que esté normado bajo una ley específica, no lo sé. Lo tendré que averiguar, pero nosotros lo hacemos así, bajo el consentimiento informado. Bueno, el doctor Juan Guillermo Ocampo pregunta, con las muestras de menores de edad que fueron donadas con el consentimiento del acudiente, ¿qué pasaría al cumplir la mayoría de edad? ¿Se contacta para emitir un nuevo consentimiento informado por parte del sujeto fuente ya mayor de edad? ¿No se solicitaría nuevo consentimiento informado? ¿Qué se ha propuesto en estas situaciones? Sí, de hecho, en la ley sí se toca algo específicamente de qué pasa cuando, claro, yo tomé una muestra cuando el niño adolescente tenía 16 años o 15 años. Cuando se acabó la investigación, este niño ya no tenía 16, sino tendría 18 o 19, depende de la investigación.
y si dejó su autorización en ese consentimiento, en ese asentimiento, consentimiento por el representante legal de usarlo para investigaciones futuras. Si se quedó así y este niño, ya no niño, sino ya adulto, no se contacta con estas personas, asumiría uno que como ya está ese consentimiento previo, podrían usarlas. Pero si no lo está, es obligación del que tenga en custodia las muestras contactar a esa persona, excepto, ¿cierto? Como ya dijimos, si tiene un consentimiento específico en donde dice que no se puede contactar al donante, la obligación de la persona custodia es destruir las muestras, porque no tendría el derecho legal de contactar a esa persona. Si tiene otro tipo de consentimiento, como el amplio, sí podría llamar y contactarlo y decirle: usted participó en esta investigación o su representante legal, tenemos este remanente de muestras, se participó en este proyecto, tenemos esto, pero quisiéramos hacerle la pregunta de si podemos mantener en custodia sus muestras y usarlas para esto o aquello, igual que sus datos asociados. Sí es posible hacer eso, pero bajo esas dos condiciones. Muchas gracias, doctora María Luz. Bueno, no sé si la propia María Angélica pudo resolver los problemas de, digamos, de comunicación. Ella por acá bueno, no sé si está conectada, creo que sí. En algún momento escribió reconsentimiento, que se llama reconsentimiento, pero dijo que era referido a la pregunta anterior. Entonces no sé si de pronto ya nos puede de pronto aclarar. Sería pues como la intervención, doctora María Angélica. No sé si aún conserva las dificultades o si ya se pudo superar. Doctora María Angélica Arzuaga, por acá nos está escribiendo. No, dice que no tiene sonido. Eh, Dice que otro colega podría ampliar el tema. Ella acá dice, se llama reconsentimiento, pero no recuerdo en qué apartado lo puso. Entonces, no sé si alguien más puede ampliar la información. O si nos puede escribir brevemente a qué se refería. Cuando es necesario contactar al participante, menos que para un nuevo consentimiento informado. Le dice que eso se denomina reconsentimiento. Sí, bajo la ley, lo que les digo, si tenía un consentimiento específico en donde era para un proyecto de investigación concreto, no sería posible hacer ese reconsentimiento porque ya claramente el donante o ese consentimiento prohíbe el contacto con ese donante. Si es el consentimiento ampliado o el consentimiento dinámico o como se quiera establecer, en donde sí se permite que se usen muestras para proyectos posteriores una vez se contacte nuevamente a este donante, pues se podría hacer. Se podría hacer ese reconsentimiento o ya desistir del uso de las muestras y todo, depende de lo que el donante vuelva a consentir. O simplemente él diga: sí, sigan haciendo lo que yo no he dicho que no desde que doné mis primeras muestras. Entonces, eso dependerá de cómo se redireccionen, por eso les digo, creo que en esta ley de los documentos más importantes que se deben trabajar son los acuerdos de transferencia de material para cesión y de utilización de muestras entre investigadores, donantes, etcétera, y el consentimiento informado. Claramente creo que es un punto clave de la ley. Bueno, doctora María Luz Gunturis, primero le damos las gracias pues, por aceptar nuestra invitación. En nombre de la Mesa de Ciencias de la Salud que tenemos en la red de comités de ética e investigación de Antioquia, queríamos hacerle dos invitaciones. Pues, la primera es si a futuro podríamos contar, digamos, con su presencia para, digamos, otros temas que maneje el Instituto Nacional de Salud y que sea, digamos, de importancia pues, para los miembros de la Mesa de Ciencias de la Salud. Y lo otro es que en el mes de abril del 2024 la red va a hacer un evento. Vamos a tener un encuentro eh, y pues nos gustaría que usted a nombre del Instituto Nacional de Salud de pronto nos pueda, digamos, de aquí a esa época, hablar un poco de las actualizaciones que se han tenido sobre el tema de biobancos o, bueno, o sobre otro tema que usted considere que pueda ser de interés también para este evento. Sí, por ahora no tendría ningún problema para ninguna de las dos. De hecho, como funcionarios del Instituto Nacional de Salud, pues nuestra misión es colaborar en lo que podamos. Si en algún tema yo no tengo
la experticia o el conocimiento específico, sí podemos buscar a la persona que le sirva más para cuando ustedes se reúnan con un tema específico. Si no, con mucho gusto en lo que les pueda colaborar, pueden contar conmigo. Obviamente, pues yo le contaría a mis jefes inmediatos mi participación en sus eventos, no habría problema de manera específica. Doctora María Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros.